Bueno, estamos viendo una secuencia temática, lo habíamos anunciado ya hace 2 domingos, acerca de derribar la estatua de Nabucodonosor, una identidad forjada a fuego. Vamos a continuar con eso hoy. Creo que todavía van a quedar algunos domingos más. Y doy gracias al Señor porque creo que era el momento de que pudiéramos ser ministrados en estas temáticas, ¿no? En lo que la palabra dice respecto a los distintos aspectos que hemos estado revisando estos domingos y que vamos a seguir revisando por algunos domingos más. La semana pasada enunciamos algo sobre este tema del yo, ¿no? Lo que, con las imágenes que habíamos dejado al final de la primera sesión, 2 domingos atrás, enunciábamos para que pudieran reflexionar en la semana respecto de qué era lo que podían implicar esas imágenes. Y todas ellas tienen que ver con el yo, conmigo mismo, con el, en términos psicológicos, con el ego. Había pensado que hiciéramos un trabajo grupal, pero debido a que no hay tantas personas hoy día, lo cambié un poco y quiero pedirles, recuerden que dimos una actividad durante la semana, la idea es que las puedan hacer, hoy día vamos a dejar otra, no necesariamente lo vamos a trabajar igual el próximo domingo, no es que eso vaya a ser siempre así, pero esta vez vamos a tener al final del culto de hoy, les voy a enviar al WhatsApp una actividad para la semana que estamos iniciando. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a pedir que quien quiera pueda compartir a partir de lo que hicieron en la semana, dice día 1 porque es un devocional pensado para 5 días, pero nosotros vamos a ver si vamos a hacer los 5 o a una parte según cómo lo vaya guiando el Señor y de manera semanal. Entonces cambian día 1 por semana 1, que fue la semana que terminó. Y el tema era las necesidades de los demás están primero. Y yo le voy a pedir al que se anime, a quien se anime, que pueda compartirnos sobre esta pregunta que había allí. Lee las palabras de Pablo a los filipenses en los versículos 3 al 11, el capítulo 2, y qué versículo de este pasaje te llama más la atención y por qué. Ideal si puedes comentar algún tipo de aplicación de eso, porque la idea es que esto lo podamos llevar a nuestra propia vida. Entonces vamos a dar la oportunidad que 2 o 3 personas puedan compartir, bueno, si alguien más se anima también, ¿qué versículo el que más le llamó la atención y por qué? Y ideal si puede agregar de qué manera ha pensado que podría aplicar esto a su vida. Dejo abierto. Voy a poner todas las cámaras para que nos podamos ver todos. Después volvemos a... ¿Quién se anima? Hola, buenos días. Hola, buen día. Yo llegué tarde. Sí, avisamos. Es que Fernando me avisó, así que contamos por qué. Sí, mi hija se estaba yendo, entonces por eso nos atrasamos. Sí. Ella, con respecto a lo que estabas diciendo, bueno, a mí lo que me llamó la atención fue el versículo el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, en realidad me llamaron la atención todos, pero el 3, el 4 y después el 7, que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y eso es grandioso, encuentro yo. y para la vida de uno también, porque es un aprendizaje de todos los días, tener que ir despojándose de muchas cosas. Ser obediente y bueno, el amor de Jesús hacia todos nosotros, que dio la vida por todos nosotros. Entonces eso yo lo encontré grandioso. Encontré muy lindo. Que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló. Y eso cuesta, en la vida diaria cuesta. Es un trabajo, un proceso. Es un trabajo y un proceso para toda la vida. Exactamente.
Yo no voy A a cada, comentar mucho, quiero dar la oportunidad que ustedes digan y además si quieren comentar entre ustedes. ¿Mm? Gracias, María mira, Angélica. ya de nada. ¿Quién más quiere comentar, compartir lo que... ¿Ya? Me quiero tomar de lo que dijo la María Angélica y bueno, yo el versículo que, ¿cómo se llama? Que elegí fue ese que dice que renunció, perdón, el versículo 9, que dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está sobre encima de los demás nombres. Amén. Ese versículo porque si lo llevamos a lo práctico, el humillarse no es algo que te pone como sobre los demás. Pero para Dios, el humillarse, sí, pues dice que lo puso sobre todo nombre que se nombra. Entonces, en este tiempo, la humillación para las personas es una cuestión así como de repudio, de vergüenza, le produce rabia, un montón de cosas, el tener que humillarse. Pero para Dios es totalmente distinto. Dios te pone en un lugar más alto cuando tú te humillas. Y también lo que María Angélica decía, la renuncia de Cristo a, sus derechos, a los derechos. Y me acordaba cuando el Señor me dijo que yo no tenía derechos de nada, no tenía derecho aquí, no tenía derecho allá, y me empezó a decir que no tenía ningún derecho, y yo, ¿pero cómo? Que el camino a la cruz es una renuncia de derechos. Porque si se dan cuenta, Jesús soltó el derecho hasta de ser amado en un momento en la cruz. Soltó el derecho a ser amado. El Padre y Él se separaron en un momento. Y soltó el derecho a tener la razón, ¿cierto? Soltó el derecho a... Se negó a que lo rescataran, porque podrían haberlo rescatado. Ángeles podrían haber ido y haberlo rescatado, ¿cierto? Fue desnudado. Humillado. Perdió sus posesiones, ¿cierto? Se debilitó. No se autoprotegió. Y estamos hablando de derechos, o sea, estamos hablando de una renuncia a tantos derechos y como decía el pastor, es algo que lo vamos a tener que enfrentar toda la vida. Porque cuando tú te paras y crees que tienes un derecho sobre tus hijos, sobre tu esposo, es que yo soy tu mamá, es que yo soy tu esposa, es que yo aquí, es que yo acá. Estás reclamando tus derechos, pero no tenemos derechos. Y eso es algo que ofende mucho nuestra mente. Gracias, Victoria. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, yo en realidad todos los versículos son sumamente importantes y todos nos dejan algo, pero a mí lo que más me llamó la atención fue el número 8, y este dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte en cruz. O sea, eso es como lo más sublime que puede tener un ser humano con respecto a otro, llegar a dar la vida por él. Yo lo encuentro, eso, no sé, es el que más me ha llamado la atención y creo que es uno de los pasajes más difíciles de hacer para cualquier persona, porque si bien es cierto, uno puede ser humillado, puede ser golpeado, pero puede recuperarse. Pero entregar la vida por otro, eso es como, es lo máximo, es lo más sublime. Sí, creo que para mí, por mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, creo que eso es lo máximo. Qué lindo lo que dice Pedro. Yo pensaba que hay diferentes formas, a lo mejor es entregar su vida, el Señor, cierto, es realmente entregar toda su vida, pero a veces Dios te pide y te dice, entrégame tu vida. Una vida total y entera a mi servicio. Y olvídate de todo, deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tu parentela, deja todo y sígueme. Ay, sí, cuando Dios te pide eso es como, también. Hay distintas formas en las cuales, y no necesariamente algunas que pudieran parecer más pequeñas frente a morir literalmente, ¿no? por la fe en Cristo, son igual de profundas y difíciles, ¿no? Por ejemplo, entregar la vida en términos de realmente disponerse a que Dios cambie nuestro carácter.
¿no? A veces es más fácil morir en un momento y en un acto de valentía, de convicción. Si se oye despacio porque estoy lejos del micrófono para que no se acoplen. Lo voy a hacer. A dejarse procesar en el carácter, ¿no? ¿Qué más quiere compartir? ¿Sí? Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Lo que pasa lo siguiente, que uno ve lo de uno y uno es egoísta. Dios no fue así. Y, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cuál es el versículo que llamó la atención? Número uno. Número uno del versículo me llamó la atención. Entonces, yo puse no hacer nada porque uno es egoísta y vanidoso. Y uno trata de ser siempre el número uno. Todo yo nomás. Y no es así. No es así. Amén. Gracias, Coque. Vamos a decir Coque para no confundirnos con Jorge Hijo. No es por patudo. Bueno, yo elegí el mismo 8, yo concuerdo absolutamente con Pedro, que dice el 8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Yo creo que esa realización que tuvo Cristo en la tierra para poder entregarse, ser realmente hombre y obedecer a su padre, todavía me emociona. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere compartir? No es necesario que todos lo hagan, pero si alguien más quiere. Si yo había, bueno, también decía que ¿cuál nos llamaba más la atención? ¿Qué versículo? Y realmente son todos importantes. Y yo me quedé con que no hagan nada por egoísmo o vanidad, o el que hablaba Pedro y Fernando. Bueno, somos egoístas la mayor parte del tiempo, o a veces nos resulta no ser egoístas con los más cercanos, pero a veces somos un poco... Un mendigo, nada así. Y nos vemos de repente por los demás y a veces eso nos cuesta. Tenemos actitudes en las cuales somos un poco... Yo decía que nos teníamos que dejar de mirar el ombligo muchas veces. Y el versículo que nombraba Pedro y Fernando, para mí lo que me llama la atención es que Él muera por todos, porque nosotros a lo mejor daríamos la vida por uno de nosotros, por uno de nuestros hijos, por alguien cercano, pero Jesús murió en la cruz sin habernos conocido, o sea, no sé, pues no es como que murió por los que estaban ahí en ese momento, sino que por todas las generaciones que venían. Y hacer eso es algo realmente hermoso. Amigo. Yo en mi caso, pastor, también quería compartir, bueno, de todos los versículos, todos son, bueno, importantes, pero a mí me llama la atención el número 7, que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y bueno, y el 8, perdón, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muchas veces, siendo hijo de Dios, se comportó como una persona normal y hizo todo lo que una persona normal, siendo que él, a lo mejor como hijo de Dios, no tenía esa necesidad de comportarse de esa forma y dejó todos sus privilegios de lado. Y eso a veces nosotros olvidamos como hijos de Dios, dejar todos nuestros privilegios de lado por ir en busca del bienestar del otro. Entonces, eso a mí me llama la atención, el 7 y el 8. Amén. Bueno, veo de que coincidieron varios con esos dos versículos, 7 y 8.
Y creo que realmente es algo que impacta, ¿no? Y nos va a impactar toda la vida. Sí, Como bien dijo alguien por allí, y creo que todos lo pensaron y de algún modo lo saben, él no solo murió por quienes lo seguían, no solo murió por quienes creían en él, sino que también, esto no está registrado con certeza, pero hay bastantes probabilidades en referencias históricas de que, por ejemplo, el soldado romano que lo atravesó con la lanza, finalmente se convirtió en un cristiano. Entonces ahí podemos ver de que él murió incluso por alguien que lo atravesó allí en la cruz. De algún modo todos nosotros lo atravesamos en la cruz cuando estábamos apartados de él, ¿no? Entonces, claramente es un ejemplo concreto de hacer una entrega total, incluso por quienes eran sus enemigos. La Biblia lo dice literalmente. Aun cuando nosotros éramos enemigos, Él nos amó y entregó a su propio Hijo por nosotros. Éramos enemigos de Dios. Quizás inconscientemente, quizás no de manera activa, como quienes andan declarando por todas partes que no creen en Dios y lo aborrecen y actúan visiblemente, pero aún sutilmente, inconscientemente lo éramos. Bueno, vamos a seguir por lo menos esta semana con este tipo de actividad. Les invito también, a mí me gustó mucho este material, entre otras cosas, porque nos invita al final a aplicarlo, ¿no? En el caso de esto que vieron la semana que pasó, nos invita a hacer algo concreto. Y yo nos invito a todos nosotros a que pensemos al menos en una persona concreta y quizás en algo que nos incomoda de esa persona, que hagamos un esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo de ponernos en el lugar de la persona. ¿Por qué esa persona hace eso que nos molesta tanto? Y que podamos tener una actitud distinta. La idea es que podamos ir reflexionando estos temas, pero también llevándolos a la vida práctica. Y la vida práctica partiendo por lo más cercano, nuestro hogar. Seamos sinceros, hay cosas también en quienes estamos ahí en el seno protegido del hogar que nos incomodan. Y que como nos incomodan, nos producen reacciones a veces automáticas. Automáticamente reaccionamos de manera no la mejor manera. Ese es un paso concreto para poder ir aplicando esta verdad e ir muriendo poco a poco. Porque al morir así, ¿cuánto hizo Cristo para el bien nuestro? Y Él quiere que seamos como Él, ¿no? De hecho, cuando se da la gran comisión, en una de las cartas de Pablo, él dice que Cristo los envía a los apóstoles tal como Él fue enviado. ¿Y cómo fue el enviado? Lo que a todos ustedes le impactó. Que aún siendo Dios, no tuvo a bien comportarse como Dios, sino que se despojó de ello, y se hizo hombre, y se hizo siervo, y siervo que murió en cruz. Y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, y somos enviados como Él fue enviado, entonces creo que el mensaje es clarito. Y Dios cree que lo podemos hacer. Paso a paso, y cada persona es distinto, ¿no? El proceso, como decía bien Victoria, Dios nos invita a despojarnos del ego, pero no de la singularidad con la cual Él nos hizo. Y por eso cada proceso es particular, personal. No debemos compararlos ni evaluarlos, no somos llamados a evaluar eso. Pero sí, somos invitados todos a vivir ese proceso. Vamos a ver la palabra de hoy entonces. Yo creo que esto va a ser mucho más nutriente, ya que han hecho esta reflexión en la semana, la hemos compartido hoy. Vamos a tratar de hacer esto más seguido, no siempre, porque cuando las cosas se hacen siempre, como uno se acostumbre, ya deja de tener el mismo efecto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, y en un futuro que podamos contar con más participación desde el principio, vamos a hacerlo con trabajo grupal, o sea, nos vamos a separar en grupos para que puedan comentarlo un poco más libremente durante un tiempo en grupo y después compartirlo con un vocero o vocera del grupo, ¿no? Así que prepárense para que no se asusten y que no hagan como mis alumnos, que ahora en estos tiempos virtuales les digo trabajo virtual, trabajo grupal, y se desconectan al tiro. Y después vuelven cuando ya no hay trabajo grupal.
Bueno, vamos entonces a lo que Dios tiene para nosotros hoy. O sea, continuemos con lo que Dios tiene para nosotros hoy. El yo. Este yo que va a ser impactado por un nuevo elemento que entró a nuestra vida, aquel día que tú y yo decidimos que creíamos quién es Cristo y que tiene que ver conmigo, que no es algo ajeno a mí. Ahí entonces hay un yo que empieza a mirar hacia arriba, ¿no? Que empieza a mirar a lo alto, que levanta la mirada de este entendimiento de las cosas a nivel del piso, del suelo, de la realidad humana, y empieza a entender que esta realidad humana surge, se sustenta y tiene como propósito, objetivo y sentido una realidad superior que proviene del Padre. Hoy vamos a ver este tema, el yo imperial. La ética desde uno mismo. Hemos hablado de la ética, ¿no? La ética tiene que ver con una identidad, en quienes somos, y por tanto, por quienes somos, nos comportamos de una manera. Tenemos una conducta, un comportamiento y un carácter que está determinado por saber quiénes somos. Pero hoy en el mundo se nos dice que somos todo lo que queramos ser, que somos unos seres tan maravillosos, tan fantásticos, llenos de capacidades y de buenas características, pero todo esto que no es malo decir todo eso, se sustenta en nosotros mismos. O sea, nosotros somos la fuente de esa maravilla y de esa capacidad. La psicología positiva, incluso muchas corrientes de pensamiento espiritual terminan ensalzando el yo, o algunas incluso como el budismo, vuelven a colocar al yo como algo central, pero en este caso para apagar el yo, para hacernos parte del todo. El yo entonces es un tema importante en el pensamiento de la cultura actual, lo ha sido a lo largo de la historia, desde la Torre de Babel. Esa sociedad que quiso acercarse a Dios y llegar quizás hasta lo más alto. Y Dios lo que hizo fue confundirlos con las lenguas, ¿no? Y esparcirlos por el mundo. El yo imperial, tomé este título de un capítulo de una obra de un autor cristiano, Dinesh de Souza, Lo maravilloso del cristianismo en la obra, y hay un capítulo en que él habla de que la ética actual, o sea, cómo yo determino que debo comportarme en el mundo, ya no está determinado por una autoridad exterior, sino que la autoridad soy yo mismo. Entonces, el imperio, el poder en mi vida está entregado a ese, ya no, ni siquiera rey, o sea, es un emperador, lo gobierna todo, centrado en el trono del gobierno de mi vida. Ya vamos a ver lo que dice Proverbios 16, versículos 18 al 20, para que lo relacionemos con esta afirmación del yo imperial, ese yo que gobierna la ética desde mí mismo. Eso es lo que encontramos hoy día. Hay tantas afirmaciones en el mundo de que podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando eso no afecte al otro. La pregunta es, ¿qué entendemos por afectar al otro? Y cuáles son los límites de esa libertad extrema, ¿no?, del mundo contemporáneo. Proverbios 16, 18 al 20 dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. ¿Recuerdan que Dios tiene gobierno sobre las naciones, sobre las civilizaciones? Y lo veíamos en Daniel capítulo 2, con el sueño de Nabucodonosor, y cómo cada uno de estos grandes imperios surgía, se desarrollaba, tenía un punto de esplendor, empezaba a deteriorarse y desaparecía y era reemplazado por otro. El orgullo, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Pero recordemos que a los oprimidos, a los pobres, a los carentes, a todos ellos vino Jesús. Es lo que Él nos declara en el Sermón del Monte, y lo declara desglosando categoría tras categoría a esos oprimidos, a esos pobres, a los cuales vino a traer
libertad, riqueza, vida plena y abundante. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso es el que confía en el Señor. ¿De dónde surge nuestra identidad? ¿De dónde surge nuestra ética? ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Cuál es el carácter que debemos tener? Surge de Dios. Y lo conocemos a través de su palabra. Y a través, claro, de la revelación de su palabra por el Espíritu Santo. Y además, Dios nos ha dado un ejemplo, un modelo a seguir, Cristo. Por lo tanto, no hay mentira más grande que quien puede determinar y quien debe determinar lo que es mejor para mí, soy yo mismo. Por eso el yo imperial es el triunfo del sistema satánico en la vida individual y social de las personas. Es el triunfo del sistema satánico en la cultura actual. Pero nosotros no somos parte de esa lógica, de esa estrategia. Debo mencionar, para entender esto del yo imperial, ideas que no comparto, pero que son ideas extendidas a lo largo de muchos años y todavía vigentes en el mundo actual. Ideas que surgieron de un intelectual, de un psiquiatra, Sigmund Freud, que exploró este tema, inventó este esquema del yo, el super yo y el ello, como una explicación del funcionamiento de la mente del ser humano en su estado consciente e inconsciente. Y entonces él llega a afirmar esto de que el psiquismo humano, según la teoría psicoanalítica, el psicoanálisis de Sigmund Freud, está estructurado en esto, en 3 partes. Miren, todo lo que se parece a la verdad puede pasar por verdad. Siempre he dicho que la mejor mentira es la que tiene algo de verdad. Y sabemos que la constitución del ser humano desde el punto de vista de Dios es triple. Tiene 3 partes. Pero no son estas 3 partes. No son el yo, el super yo y el ello. Pero vamos a ver que también hay algunas cosas que podemos sacar de esta estructura, de estas 3 partes en la mente humana, que se refleja en el comportamiento humano. Y en cómo entendemos qué es también el ser humano. Vamos a ver un pequeño video sobre estos planteamientos de Freud para que podamos profundizar sobre cómo el yo imperial se despliega en estas 3 dimensiones. Con ello no las queremos validar totalmente, sino que las queremos leer a la luz del entendimiento de la palabra. Vamos con el video. La sociedad a fines del siglo XIX era una sociedad cientificista. Había un consenso general de que los seres humanos podían explicarse mediante fórmulas químicas y físicas. La gente creía que todo trastorno podía curarse por medio de la medicina o una intervención quirúrgica. Por eso, las personas que físicamente se encontraban bien, aunque padecieran trastornos psicológicos, eran tomadas por mentirosas o caprichosas y solían ser sometidas a tratamientos que más bien parecían torturas. Pero Freud no creía que las personas que padecían estos males, principalmente la histeria y la neurosis, estaban fingiendo, así que en el año 1886 abrió una clínica privada para estudiar estos desórdenes nerviosos, pero aplicando el método científico, a partir de la hipótesis, la observación, las conclusiones y la publicación de sus resultados. Así, en 1899 se publica La interpretación de los sueños, donde Freud pone en relevancia el concepto del subconsciente como un mundo interior que late por debajo de la conciencia y que podía, a su vez, ser el causante de muchos desórdenes del comportamiento. A este mundo, Freud propone el psicoanálisis como una forma de acercamiento a través de la asociación de palabras pronunciadas de forma inconsciente, palabras que contendrían un significado mucho más profundo que el que esperamos oír. Relájate y cierra los ojos. Ahora pronuncia una palabra, la primera que se te venga a la mente. ¿Por qué la dijiste? Piensa en otra palabra. ¿Por qué mencionaste esta palabra a continuación? Y así sucesivamente. Vale, vamos a tomar esto con calma. Con el tiempo se ha descubierto que la tesis del psicoanálisis se basó en pruebas y observaciones clínicas que contenían errores, o en el peor de los casos, eran fraudulentas. Y lo que es peor, también se ha demostrado que el psicoanálisis freudiano no ha tenido el menor efecto en la neurociencia actual, y la psicología poco a poco ha ido restando la importancia y regresando sobre otras técnicas más antiguas como, por ejemplo, la hipnosis. De todas maneras, vale destacar que la importancia de Freud es más histórica que científica, o más filosófica incluso,
incluso. Y es que él fue uno de los primeros que puso sobre el tapete la duda, una duda que no existía en esa época. ¿Somos los seres humanos lo que aparentamos en un estado consciente? Desde mi punto de vista, más que el psicoanálisis y la interpretación de los sueños, me parece más interesante el concepto freudiano de la represión, la teoría sexual infantil y la concepción tripartita de nuestra personalidad. Ahora vamos a explicarlo bien para que no tilden a Freud de lobista de la ideología de género. Para Freud, los niños no son un ente inmaculado e inocente. Freud explica que los niños son un revuelto de afecciones muy fuertes e independientemente de su sexo, encuentran en su madre un primer amor. Un amor que por un lado lo asocian con la protección y por otro lado con la atracción sexual. Después de todo, un niño nace del útero de su madre y se alimenta de ella. Esto, por supuesto, no tiene que ver con una perversión, sino con la naturaleza animal que nos iguala a cualquier otra especie. En ese sentido, los niños perciben como una amenaza a cualquier cosa que los pueda apartar de su madre, y por supuesto, el primer enemigo natural que encuentran es su propio padre. Este primer momento es cuando se origina la personalidad que cada ser humano llevará por el resto de su vida, la represión de sus deseos hacia su madre y el odio hacia su padre, lo que lo llevará a enamorarse de alguien que se asemeje a su madre y a combatir a los que se parezcan a su padre. Por fuera todos diremos que no, pero nuestro subconsciente nos dirá que es así. Freud también tiene una concepción interesante que a menudo las películas o las series la satirizan con la figura del ángel y del demonio que nos susurran cosas al oído. Freud a esto le llamará el id y el superego. El id es la fuerza natural que busca la satisfacción inmediata. El superego, por el contrario, es la que realiza los juicios morales. La justa medida entre ambas fuerzas tiene que ser yo. No, yo no, tu yo consciente, que es el encargado de poner el equilibrio para evitar los futuros desórdenes. El triunfo del id nos trae la neurosis, el triunfo del superego nos trae la culpa. Si dejamos triunfar mucho tiempo alguna de estas dos fuerzas, según Freud, estaríamos nosotros mismos generando una enfermedad mental. Quiero dar la oportunidad, si alguien no entendió algo, que lo pueda preguntar, algo le llamó la atención o algo que quiera comentar. No quiero continuar solamente. Vamos a desentrañar algunas de las cosas que se plantean aquí. Hay cosas que son interesantes que podamos aclarar y hay otras que sencillamente son falsas porque son supuestos que acepta la sociedad, pero nosotros no podemos aceptarlo. Voy a aclarar una de ellas. Nuestra condición animal. Como si pertenecemos a algún tipo, es el género o el tipo animal, ¿no? Que tenemos alguna cercanía con ello. Y eso se vincularía con la teoría del origen del ser humano darwiniana, de que vendríamos del mono, ¿no? Eso sabemos que no es así. Ahí hay un ejemplo de algo que está dicho en el video que es definitivamente falso. Nosotros debemos entenderlo como absolutamente falso. Y otras cosas que hay que aclarar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario de lo que vimos antes de que continuemos. Ya, les invito a que si tienen dudas también las puedan plantear en la semana, me pueden mandar en el WhatsApp o otras formas. Es importante que cuando queden con dudas de algo que se habla aquí, no se las queden, las podamos aclarar. Nos estamos desafiando a plantear temas que quizá de repente a alguien le puedan parecer difíciles o extraños en el contexto de una palabra de iglesia día domingo, pero estas cosas las encontramos en el mundo y se hablan y son parte del discurso de cómo se entiende que es el ser humano y debe comportarse, y por lo tanto es importante que las manejemos, ¿no? Por eso las estamos abordando. Vamos a volver a la presentación. Veamos pues entonces, vamos a retomar algo para ir entendiendo mejor a dónde vamos con esto de presentar esa teoría de Freud que habla de la importancia del subconsciente en la conducta humana. Como decía el video, algo importante que él hizo fue tomar en serio ciertas conductas que tenían que ver con la psique en una época en la cual todo era observable y objetivo. Por lo tanto, si no había un órgano comprometido, un órgano concreto, eso era más bien excusas de las personas y no era algo para tomar en serio. Y además eso implicó que los tratamientos sobre ese tipo de cosas eran bastante brutales, ¿no? Choque eléctrico y otros. Nosotros sabemos de que
hay cosas que están ocultas en nuestra alma, particularmente en nuestra mente, y que están ocultas por distintas razones. En algún momento, Victoria, la pastora Victoria y yo hemos hablado, por ejemplo, de el método de Johanny, que es estos 4 cuadrantes donde está lo que yo conozco de mí mismo y los demás también. Está lo que yo conozco de mí mismo y los demás no. Está lo que yo no conozco de mí mismo, pero los demás sí ven. Y está el cuadrante más oculto, que es lo que no conozco yo, ni conocen los demás, pero Dios sí lo conoce. Entonces ahí al menos tenemos respecto de mí mismo 2 cuadrantes en los cuales yo no soy consciente de ciertas cosas. Lo que los demás ven respecto de mi comportamiento y yo no soy capaz de reconocerlo. Y lo que nadie ve, pero Dios sí lo conoce. Esas 2 cosas deben ser trabajadas en mi vida y el único que las puede trabajar es el Espíritu Santo. Entonces hay algo como esta dimensión que explora, que de algún modo reconoce Freud, que es lo oculto en nuestra vida que debe ser sacado a la luz y procesado. Freud lo llama inconsciente. Nosotros sabemos que son las experiencias que hemos vivido en la vida que falsos profetas, falsos maestros nos han afirmado y se han convertido en verdades para nosotros. Un procedimiento, un proceso revelado por Dios a uno de los integrantes de Jucún para trabajar esto es la plomada divina, ¿no? Donde reconocemos ladrillos dentro de 2 muros que están fundamentalmente basados en mentiras que en algún momento de nuestra vida entraron en nuestra vida, pero nosotros les damos valor de verdad. El Evangelio entonces inicia este proceso de, voy a usar la palabra como para tratar de que podamos entender por qué abordé a Freud, para entender esto, que tiene tanta autoridad hasta el día de hoy en explicar el comportamiento de una psiquis enferma. Ya hemos dicho varias veces que las estadísticas del mundo hablan de que hay una alta presencia de estrés, ansiedad, depresión, y Chile tiene altos índices de eso. Entonces este no es un tema menor. Y hay que saber cómo explicárselo. Y el mundo en general se lo explica mandándonos a un psicólogo. Y si es más serio, a un psiquiatra. Si no es cristiano, mejor no vayan. Y si es cristiano, es solo una ayuda. Eso requiere también un proceso espiritual. Es una realidad entonces. Una realidad del mundo caído, roto. No del diseño de Dios. Y hay que enfrentarla. Entonces empieza a operar, a desentrañar esta estructura de mentira, esta estrategia del diablo, el Evangelio. Cristo cuando entra a nuestra vida. La semana pasada veíamos esto. El Evangelio es una ofensa para la mentalidad del mundo. Dice 1 Corintios 1:23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos que todavía no reconocen a Cristo, y es locura para los gentiles. O sea, es una locura, es una lecera, es un cuento para los que no tienen revelación. Pero también decíamos que lamentablemente esto, que afecta de 6 maneras que ya abordamos la semana pasada ofendiendo al yo, no solo afecta a las personas naturales, sin entendimiento espiritual, que no han nacido de nuevo, sino que también nos afecta a nosotros en todas las áreas en las cuales no hemos vencido aún al yo. Nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestros parámetros de conducta siguen siendo errados en todas esas áreas donde el yo sigue determinando qué es correcto y qué no, y nos rendimos ese yo a contrastarlo con, a ver, ¿qué dice Dios respecto de esto? Hace varios domingos atrás, cuando estuvimos hablando de discipular la mente, terminamos con este tema. 7 hombres que gobiernan el mundo desde sus tumbas, o sea, cuyas ideas siguen explicando quién es el ser humano y cómo se comporta, entonces cómo podemos abordar las problemáticas de las personas estando muertos. Ellos no resucitaron, pero gobiernan en el mundo. Sus ideas falsas gobiernan la conducta de las personas. Nosotros, por otro lado, somos gobernados por alguien que murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre y además habita dentro de nosotros cuando lo recibimos, Jesucristo. Pero lidiamos en todas las áreas que no hemos rendido nuestro yo con alguna de las ideas de estos personajes que deben ser desmanteladas. Esas son
estatuas de Nabucodonosor que deben ser derribadas en nuestra vida. Sutiles ideas, conceptos que hemos aceptado, que no hemos transformado a la verdad. 1 Corintios 3, 18, 19 dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, y todos estos caballeros se creen sabios, se creyeron sabios y muchos los consideran aún sabios, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Las personas que han llegado a ser reconocidos como súper inteligentes, lo hicieron porque consideraron que no sabían nada sobre algunas cuestiones y buscaron cómo explicar algo que supuestamente ya estaba explicado. No estuvieron satisfechos con ello. Si en lo natural eso es así, ellos se hicieron ignorantes para llegar a conocer y proponer nuevas interpretaciones de la realidad. Aquí no hay nada de Dios en esas personas, en muchas de ellas. Si ellos ya actuaron así, nosotros con mayor razón debiéramos considerarnos ignorantes del mundo si no empezamos a aprender la verdad que nos explica realmente lo que ocurre en el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y agrega el versículo 19, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. ¿Recuerdan lo que decía el versículo anterior? El evangelio para los gentiles es locura. Todo está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Entonces, si somos guiados, somos ciegos, ignorantes, guiados por ciegos que parecen sabios, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a llegar al precipicio y vamos a caer al precipicio. No me aguanto de hacer este comentario. Hubo alguien por ahí en la historia de Chile que dijo, estábamos a un paso del abismo y hoy hemos dado un paso adelante. ¿Se imaginarán lo que ocurre cuando uno da un paso adelante y estaba a un paso del abismo, ¿no? Obviamente no es lo que quiso decir. Estas palabras entonces, 1 Corintios 3, 18, 19, se conectan con lo que ya vimos en 1 Corintios 1, 23. El evangelio implica un entender todas las cosas de otra manera. O sea, todo lo que creíamos que sabíamos y ya era clarísimo para nosotros, debemos cuestionarlo a la luz de la verdad de Dios. Voy a recordar lo que dijimos. ¿Cómo gobierna Freud desde la tumba? Bueno, esencialmente Freud gobierna desde esta mentira. Las experiencias, lo que nos ocurre en la vida, y el subconsciente, o sea, no lo que yo manejo en mi mente despierta, sino lo que, por eso él analizaba los sueños, ¿no? Los sueños nos pueden decir cosas, pero no los vamos a entender si hacemos el intento en la capacidad humana. Lo que le pasó a todos los magos y esotéricos de la corte de Nabucodonosor. El único que pudo responder el sueño, y no por su propia capacidad, sino que porque se lo pidió a Dios, fue Daniel. Lo mismo ocurrió con José, ¿no? Los sueños son una realidad desde el punto de vista espiritual que nos comunican cosas, pero no en nuestra capacidad. Y Freud decía que las experiencias que hemos vivido y el subconsciente, particularmente a través de los sueños, determinan nuestro carácter. Y lo otro que afirmó es que la libido, o sea, el impulso sexual, juega un rol clave en ello. Es el motor de toda la acción humana. Todos los tipos que acuñó e investigó Freud, el síndrome de Edipo y otros más, tienen que ver con la libido, la atracción sexual y la conducta humana. Entonces, el psicoanálisis habla de nosotros como animales sexuales que de algún modo tratan de controlar esos impulsos y otros, el ello, los impulsos, a través de una ética, una moral, el super yo, el superego, y en medio el que está equilibrando los instintos y el parámetro moral es el yo, o sea, mi personalidad. Muy resumidamente, eso es lo que planteaba Freud. Eso es mentira. Se parece a la constitución de la persona que Dios nos enseña, pero no es así, porque tergiversa la importancia y la relación de muchos de los elementos que sí son parte de nosotros como ser creado, pero los analiza desde la naturaleza humana y no desde la naturaleza divina que nos fue impartida, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? El carácter no es el resultado de las experiencias y un subconsciente y de la energía sexual, de la libido, sino que el carácter es el resultado de quiénes somos
y de cuánta verdad Dios imparte a nosotros en forma integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Mm? El principio que viola esta mentira de Freud es el principio del carácter cristiano. Dios ha puesto un modelo de carácter que es la persona de Cristo. Ese carácter lo revisaron ustedes durante la semana en la guía de trabajo que tuvimos, lo vamos a hacer de otra manera esta semana con la guía de esta semana, como una manera de también ir reflexionando y aplicando a nuestra vida este llamamiento a un carácter distinto, un carácter no determinado por las experiencias que hemos vivido, por lo que está en nuestro subconsciente, que se manifiesta de manera automática, sin control nuestro, y que nuestro yo trata de algún modo de manejar. Juan 8, 31, segunda parte del versículo 31 y 32 completo, dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos llamados a pensar, a reflexionar, a analizar, a confrontar todo lo que creíamos que era cierto con la verdad de Dios, para que todo lo que es mentira sea derribado y todo lo que es verdad sea afirmado y sea sobreedificado. El crecimiento y la madurez tiene que ver con eso, no solo con una emoción, tengo ganas de ser más como Cristo. Tiene que ver también con un entendimiento, pero sobre todo tiene que ver con revelación, obra que solo puede hacer el Espíritu Santo. Desmantelemos entonces, tal como Satanás ha querido desmantelar la verdad de Dios a través de la cultura, de los sabios y de los modos en que se ha organizado la sociedad, hoy día nosotros vamos a desmantelar al revés. Vamos a desmantelar esta teoría del yo, el super yo y el ello, o ego, superego y ello, a la luz de la palabra. Lo primero y lo más importante es el superego, que es la guía moral, o super yo, ese yo imperial. ¿Qué pasa hoy en el mundo? Yo determino lo que es bueno y lo que es malo y actúo en el mundo acorde a lo que yo creo que es bueno y que es malo. Eso está instalado en uno de los tres componentes que Dios nos dice que tenemos. ¿Recuerdan lo que está ahí en Tesalonicenses? Cuerpo, alma y espíritu, que en realidad es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Bueno, el superego, en una lectura correcta, tendría que ver con el espíritu y mucho más particularmente con una componente del espíritu que también está en el alma, que es la que nos mueve a actuar. Esa es la voluntad. Entendamos entonces el superego o superyo de Freud como lo que realmente es el espíritu. Cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, lo que teníamos era un espíritu de desobediencia. Y ese espíritu de desobediencia terminaba todo lo que era bueno o malo. Y eso es lo que hoy determina a los que no han recibido a Cristo. Su superego es el espíritu de desobediencia, de rebeldía. Cuando recibimos a Cristo, ese espíritu es cambiado y tenemos ahora el espíritu de verdad. El espíritu que en nosotros se comunica con el Espíritu de Dios. Nos ha sido impartido ese mismo espíritu que Dios impartió a Adán y Eva cuando los creó. Insufló de su espíritu para hacerlos a su imagen y semejanza. Entonces ahí cambia la estructura esencial, la estructura genética de nuestro superego cambia cuando recibimos a Cristo. Pero esto tiene que desplegarse en el resto de nuestro ser. Cada parte de nuestro ser, del yo, que no se supedita a ese superego, el superego que también tiene nombre de una persona, es el Señor de señores, Jesucristo. Yo, superyo y ello. Superyo, espíritu, ¿no? La guía moral. Génesis 2, 16, 17 nos deja esto más que claro en el diseño eternamente verdadero. Y le dio este mandato. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A Adán y Eva. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás. Creo que realmente me asombra, me maravilla lo claro que es Dios. No hay que tener un doctorado en teología para entender esto, ¿no? Mientras el mundo nos dice, el yo imperial, tú gobierna tu vida, Dios nos dice, lo mejor que puedes hacer para gobernar tu vida es de todo lo que yo te he dado en la naturaleza, puedes disfrutar, pero tú no pretendas determinar qué es bueno y qué es malo. Cuando quieras saberlo, me preguntas a mí. Entonces hay solo una cosa que no podíamos hacer. Una, no 10, no 600 y tantas como los fariseos. No todas las que contenga una constitución, hoy día estamos transformándola en Chile, que además tiene cientos de leyes debajo y además reglamentos y protocolos, y hoy día entonces cualquier cosa que hacemos en la sociedad está en una maraña legal realmente terrible, ¿no? Por eso nos ocupamos de la letra chica de cada cosa, para que no nos engañen. No, Dios nos dijo solo una cosa es la que no debes hacer. Todo lo demás lo puedes hacer porque todo lo demás es bueno. Yo no he puesto nada malo aquí. Génesis 3, 1 al 5, nos muestra cómo se estropeó esto. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Dos cosas contiene este versículo. Primero, introducir la duda sobre Dios, quién es Dios y por lo tanto quién eres tú. Y lo segundo, una mentira. ¿No te dijo Dios que no comieras de ningún árbol? No es lo que dijo Dios. Dios dijo no coman de un árbol, de ese árbol. De todo lo demás pueden comer. Entonces Satanás introduce la duda con una mentira. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ella tenía claro, pero la serpiente astuta introdujo la duda a través de una mentira, por lo tanto fue llevándola a una argumentación que la lleva desde una respuesta correcta a girar esa respuesta correcta hacia la mentira. ¿Qué es lo que dice en el versículo siguiente, el 4? La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. O sea, sí es cierto lo de ese solo árbol, no eran todos, tienes razón, pero en realidad sí hay una mentira y es que no van a morir cuando coman de ese árbol. ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol se le abrirán los ojos, serán inteligentes y sabios como Él y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso es verdad. Es verdad de que al comer de ese árbol íbamos y somos hoy día, entre comillas, conocedores del bien y del mal. Y que eso es un atributo de Dios en el diseño original. La mentira es que dice la serpiente que hacer eso sería bueno para Eva y para Adán. Dios dijo que eso no iba a ser bueno. Nosotros lo sabemos perfectamente. El mundo que vivimos teniendo que decidir entre el bien y el mal todos los días no es un mundo bueno. Isaías 14, versículos 13 al 15, nos explica dónde surge el problema en la creación. Dios decidió hacer criaturas libres, no esclavas, que por su propia decisión reconocieran quién es y le adoraran. Esas criaturas por excelencia somos nosotros, pero antes de nosotros hizo otras criaturas superiores en varios aspectos a nosotros, inferiores en otros. Respecto a la cercanía, el amor, la semejanza de Él, nosotros somos superiores. ¿Cuáles son esas criaturas? Los ángeles. Y esas criaturas que fueron creadas antes que nosotros también eran libres. Y hay una que usó mal su libertad. Decías en tu corazón, Lucifer, Satanás, la serpiente,
Subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. He aquí la semilla del yo imperial. El yo que se eleva al trono de todas las cosas. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Allí comienza este yo imperial. Y por eso es que cada persona que coloca en el trono de su vida al yo mismo, en realidad está alimentando el fuego del espíritu de desobediencia, el que proviene de todas las estrategias y de la autoridad de Satanás en el mundo. Dejemos allí el espíritu y el super yo o la determinante moral en nuestra vida. Y vamos al otro extremo, al ello, los instintos. Podríamos asociarlo con el cuerpo, ¿no? Freud lo asoció con los impulsos sexuales, la libido, una parte específica del cuerpo, una parte en que el diablo ha atacado mucho al ser humano, con la infidelidad, con la pornografía y con todo tipo de ideas de hiperlibertad que circulan hoy día. Cuestiones incluso que han llevado a grandes autores cristianos a tener que retractarse, ¿eh? Porque hablaron ciertas cosas claramente a partir de la verdad. Hoy en Estados Unidos está ocurriendo eso. Los instintos y el ello tienen que ver con el cuerpo, pero ampliémoslo un poco más, tienen que ver con la carne, ¿eh? Con la naturaleza carnal. Recuerden, hemos hecho esta distinción. El cuerpo es el cuerpo, ¿eh? La parte física, esta parte que no va a ir a la eternidad, que debemos cuidar, pero que será reemplazada por un cuerpo perfecto para la eternidad. Pero nosotros no luchamos con el cuerpo, que es malo, luchamos con una buena administración del cuerpo, pero sí luchamos con la carne, y la carne tiene mucho que ver con el yo. Es lo que el cuerpo quiere para su satisfacción instintiva. Puede ser, por ejemplo, el alimento. No importa, me hace mal, pero quiero comer esto. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que amamos y nos lamentamos porque le decimos, pero ¿por qué comes eso si cada vez que lo comes terminas yendo a la posta, al médico? Porque quiero, porque me lo pide la carne. Entonces puede ser eso. Puede ser incluso cuidar mucho el cuerpo, estar obsesionado con cuidar el cuerpo. Desvivirse, gastar más de lo que se tiene para cuidar el cuerpo y que esté bello. Eso es la carne. Entonces no solo es lo que entendemos como pecado, son también cosas que dañan no solo al cuerpo, porque terminan dañando también nuestra alma y eso afectan, constristan al espíritu. El ello son los instintos. Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Segunda de Pedro 2, versículos 11 al 13. La inspiración de estos versículos tienen que ver con lo que aconteció en Sodoma y Gomorra y cómo Lot fue librado de ello. Pero estos ángeles que fueron estuvieron en peligro y son un ejemplo de muchos episodios en la Biblia en que incluso los ángeles no contienden contra la maldad, porque es Dios que tiene que actuar en ciertas circunstancias, sino que más bien ellos obran para el bien, resisten el mal y obran para el bien, porque ellos están controlados bajo ese super yo, esa guía ética que es Dios mismo.
y entonces no se dejan llevar por las reacciones instintivas. Judas 1, versículos 8 al 11, repite la misma idea, ¿no? Dice, de la misma manera estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, esos que son instintivos, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. No es la idea ahora hablar de estos tres grandes errores, ¿no? De estos tres grandes pecados, el de Caín, el de Balán y el de Coré. Pero son solo ejemplos de quienes actúan por instintos para satisfacer al yo, y más que al yo más animal, al instintivo, al ello, a lo que yo quiero, sin que pase siquiera por el filtro del pensamiento y de la reflexión. Finalmente llegamos al yo, el ego, que es en realidad el carácter, la personalidad. En términos de la estructura tripartita que Dios nos ha mostrado y enseñado, el alma. Un alma totalmente gobernada por mí mismo, es el yo imperial. Pero un alma gobernada por el espíritu, correcto, es un alma en proceso de transformación. El yo, entonces, es el carácter, y de algún modo este carácter se proyecta a los demás en la personalidad. Lo que reflexionábamos en la semana, ¿no? En este primer texto que les envié. Lo que vamos a reflexionar esta semana en el segundo texto que voy a enviar. Tiene que ver con el carácter y la personalidad. Juan 3, versículos 3 al 7 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Quiero graficar algo importante en esta primera parte, los versículos 1 y 2. Nicodemo era un hombre importante que debía cuidar su prestigio. Dice, era un fariseo, un dirigente de los judíos. Sin embargo, él fue humilde. Claro, se cuidó, fue de noche para que no lo vieran, pero fue humilde, porque se presentó él, un dirigente importante, delante de este hombre pequeño, surgido de Belén, de Nazaret, como decían, qué bueno podrá surgir de Belén de Nazaret. Un peligro además, falso, para la opinión general. Él va y humildemente le dice, tú eres un maestro. ¿Y por qué sé que eres un maestro? Porque hay señales que lo comprueban. Entonces, él se humilló delante de él, no hizo uso de su autoridad y su posición y su poder, porque reconoció la verdad. El yo, con un carácter correcto, con una personalidad correcta, desecha esas cosas que nos dan seguridad, que nos dan prestigio, que nos dan identidad, cuando reconocen a la verdad. Y van con ansias por recibir alimento de la verdad. Continúa esta porción del Evangelio de Juan diciendo, de veras, este es Cristo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros tenemos un yo desde nuestro nacimiento, pero ese yo inevitablemente va a aprender y va a tener experiencias, aún si nacemos en una familia cristiana, que van a estar mucho más determinadas por el yo imperial o por cualquier otra idea humana, natural, mundana, determinada por el espíritu de desobediencia a Dios, que por el espíritu de verdad. Por eso ese yo debe morir, para que nazca un nuevo yo, que va a transformar todo nuestro ser.
Por eso Cristo le dice a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Cristo le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Podríamos agregar, para entenderlo mejor, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu, sin embargo, es espíritu. No te sorprenda entonces que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Nuestro yo tiene que nacer de nuevo. Nacimos de nuevo. Nuestro espíritu fue reemplazado de una vez, completo, para siempre, del espíritu de desobediencia al espíritu de verdad. Y así va a ser por la eternidad. Nuestro cuerpo, ahora aprendemos cómo tenemos que administrarlo, cuidarlo, hasta que nos sea dado el cuerpo perfecto para la eternidad. Y nuestra alma debe ser transformada de gloria en gloria. Ese es el proceso de madurez y crecimiento espiritual. Y tiene que ver con el yo. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, la carne, el alma, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. He aquí la síntesis, ¿no?, del yo al cual debemos aspirar. Cada aspecto en el cual gobierna mi yo, ese yo imperial, el que yo determino lo que es bueno y es malo y por lo tanto lo hago no más, debe ser crucificado para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Y el proceso de mi yo que se va a resistir, porque se va a resistir, ¿se acuerdan del yo, mí, me, para mí, contra mí? Bueno, ese yo se va a resistir. Ese proceso lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Fue tentado en todo, pero resistió todo y venció. Y recuerden que no vamos a ser tentados en nada que no podamos resistir. Esa es la promesa de Dios. Terminemos pues el mensaje de hoy con este formidable resumen. Bueno, podríamos ir también a Gálatas 4:19, pero vamos a ver algo de Romanos junto con Gálatas 4:19. Este proceso de transformación del yo, del super yo y del ello, como alma, espíritu y cuerpo, se va a cumplir hasta que Cristo sea formado en nosotros. Romanos 7, versículos 21 al 25, nos muestra la realidad que vivimos. Esta es la realidad que vivió Pablo, un hombre mucho más procesado que nosotros, pero aún vivía esta realidad. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, la verdad de Dios, ¿no? Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo, mi carne, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esto es lo que Freud diría el inconsciente, ¿no? Porque nadie lo ve. O el semiconsciente, porque yo estoy dándome cuenta de esas luchas que tengo. No todas, por eso también hay parte del inconsciente. Pero ahí está, hay una lucha entre el viejo yo y el nuevo yo. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Este cuerpo va a morir, hay que cuidarlo y nos va a ser dado un cuerpo perfecto. Pero el problema no es el cuerpo, es la armonía, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y dónde trabaja más el proceso? En el alma, en la carne. Pero eso afecta también al cuerpo. Lo sentimos en el cuerpo. El alma, la transformación o no transformación del alma, la sentimos, la percibimos en el cuerpo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, dice Pablo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Una mente cautiva a la mente de Dios. Una mente que quiere ser transformada por Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa, mi carne, está sujeta a la ley del pecado. Así termina el capítulo 7 de Romanos. ¿Cómo empieza el capítulo 8? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Tenemos una lucha,
pero esa lucha Dios la conoce y está con nosotros en esa lucha. Debemos perseverar en darla y persistir. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Recuerden, Él dijo, yo soy la vid, ustedes las ramas. Apartados de mí, nada pueden hacer. Por eso debemos sujetarnos al super yo, que es Cristo en realidad, que es el espíritu de verdad en nosotros. Y no sujetarnos al yo imperial, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, incluso mi interpretación de lo que dice la palabra de Dios, sino que una convicción de que eso dice la palabra de Dios, independiente de lo que yo pienso. La entiendo, pero no depende de mi aprobación esa palabra para ser verdad. Pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de desobediencia del super yo, superego, el yo imperial, es el de la ley del pecado que conlleva la muerte. Damos gracias al Señor porque nos ha provisto de todo el alimento que necesitamos, de toda la guía, de su palabra fiel y verdadera, para poder crecer, madurar y desarrollarnos como Él quiere que lo hagamos. Sujetamos todo lo que proviene de nuestro super yo, de ese determinante moral que dice lo bueno y lo malo que proviene de mí. Lo sujetamos, lo rendimos, lo humillamos delante de el Señor de señores, nuestro Salvador, Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, el que vino a proveernos vida plena y abundante, luz que hace desaparecer, que disipa la oscuridad en nuestra vida. Te damos gracias, papá. Bendecimos a cada uno de los miembros de Casa Iglesia, a cada una de las familias de Casa Iglesia, y declaramos que Dios está obrando en todos nosotros para forjar a Cristo en nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Cristo. Amén.